Ya como debemos estar preparados, como vimos anoche, para este ayuno de Yom Kippur, eh, y una manera de prepararnos es conociendo la sangre que hace expiación, la sangre del Mashiach Yeshua. Solamente la sangre del Mashiach Yeshua es perfecta. Y por eso se ve este sacrificio central de esta ceremonia que se hacía en Yom Kippur, lo cual apuntaba sencillamente a toda la obra del Mashiach, a su primera venida, a su muerte, al derramamiento de su sangre, a su entrada nuevamente al trono y a su regreso por segunda vez. Y esto es un asunto que todos necesitamos nosotros conocer. Más de 50 atributos infinitos y poderosos. Esto no es temporal. Esta es la sangre eterna, la sangre ofrecida por el Ruach eterno, la cual hace expiación completa. Recuerdan que la sangre de toros, de machos cabríos, de palomas, eso era algo temporal. Era algo temporal y no era una exigencia del Eterno. El asunto es que el pueblo de Israel era un pueblo muy idólatra. Y el pueblo de Israel en cualquier momento se desviaba y comenzaba a ofrecer sacrificios en todos los lugares altos, debajo de todo árbol frondoso. Y aún en el libro de Levítico dice que el Eterno sencillamente hizo como un acuerdo con el pueblo de Israel. En vez de llevar todos esos sacrificios a todos estos dioses, pues sencillamente el Eterno permitió que se trajeran a su presencia como sacrificio. Por eso es que muchas veces dice la palabra que sacrificio y ofrenda no te agradaron. Uno dice, ¿cómo así? Y luego Él no las estableció. Cuando uno lee la palabra uno tiene que tener mucha atención, porque hay versos que son bien impresionantes, como pasa en el libro de Levítico, donde habla que sencillamente nuestro Padre hizo ese acuerdo a fin de ayudar a Israel. Ayudarlo en el sentido de que poco a poco Israel saliera de su idolatría y se acostumbrara al único Elohim verdadero. No es fácil, por eso toda la historia de Israel, y bendito el Eterno por todo el trabajo y la paciencia que Él ha tenido con nosotros, de soportarnos, de aguantarnos, y poco a poco llevarnos en este crecimiento. Y hoy sencillamente tenemos que prestar toda nuestra atención a la sangre perfecta del Mashiach. Porque solamente la sangre del Mashiach Yeshua es perfecta. Y lo vamos a descubrir a través de todos estos maravillosos atributos que presenta el Tanaj y el Brit Hadashah de esta preciosa sangre de Yeshua. En el libro de Vaikra, en el libro de Levítico capítulo 17, verso 11, dice la palabra así: porque la vida de la carne está en su sangre, y te lo he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas. Esta es la sangre de Yeshua, que hace expiación completa por el alma. Porque la vida de la carne está en su sangre, o sea, la sangre es la vida de toda carne. Pero el Eterno aquí dice algo adicional: y te lo he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas. A esto se debía todos estos sacrificios que se ofrecían en el altar. ¿Era por qué? Era por la vida que está en la sangre. Ahora, sabemos que, y Yeshua mismo dijo que Moshe había escrito, era de él. Entonces nosotros podemos entender que la sangre de los animales eran
sacrificios temporales para una expiación temporal. Pero la sangre de Yeshua sí hace una expiación completa por nuestras almas. Y como estamos en esta temporada de Yom Kippur, que es el día de la expiación, uno dice, ¿por qué se habla de esto ahora en Yom Kippur? ¿Por qué no se habla de esto en Pesaj? Porque Pesaj se relaciona con Yom Kippur. Este ayuno que vamos a tener de Yom Kippur se relaciona con Pesaj y se relaciona con el sacrificio de Yeshua. De tal manera que Levítico 17:11 podemos leerlo también. Porque la vida de la carne de Yeshua está en su sangre. Y Él nos fue dado para hacer expiación, para perdonar nuestros pecados, para expiar nuestras almas a través del derramamiento de sangre de Yeshua. Es esta sangre, es a esta sangre que apuntaba la Torá, a la sangre de Yeshua. Es la única sangre que hace expiación por su alma. Hay muchos que vienen a la celebración de Yom Kippur, pero no saben que hay un medio de expiación completa. Y ese medio de expiación es por medio de la sangre del Mashiach. Solamente por medio de la sangre del Mashiach. Hoy aún ya no se pueden ofrecer sacrificios. Después de la destrucción del templo en el año 70, ya no hay más sacrificios, porque era el único lugar donde nuestro Padre los aceptaba. ¿Por qué nuestro Padre hizo eso? A fin de, en su amor, llevarnos a que descubramos que hay un único camino de expiación, y es por la sangre perfecta de Yeshua. Y por eso necesitamos conocer esto para este tiempo que estamos viviendo. Cada uno de estos atributos que vamos a estar descubriendo, que son atributos infinitos, atributos poderosos, que se encuentran en la sangre preciosa de Yeshua. Esta sangre es viviente y esta sangre es activada por el Ruach HaKodesh del Eterno. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Yeshua y la sangre de Yeshua se ofreció por medio del Ruach Eterno, por medio del Espíritu Eterno. De tal manera que cuando usted viene a la sangre del Mashiach, la sangre del Mashiach toma vida por medio del Ruach HaKodesh. O sea, la sangre del Mashiach es real, es viviente en el momento en que usted se acerca a esta preciosa sangre. Es activada en cada creyente por el Ruach HaKodesh del Eterno. Cada atributo es entregado para nuestras bendiciones. Todos los atributos de la sangre del Mashiach. Nuestro Padre quiere que se activen por nuestra emuná, por nuestra fe, por nuestra confianza en este sacrificio perfecto del Mashiach. Y Él quiere que cada uno de los atributos de su preciosa sangre se conviertan en nuestras bendiciones. Cada atributo es totalmente accesible. La sangre del Mashiach es efectiva y podemos tener, mis hermanos, acceso por la emuná a cada uno de estos atributos de la sangre del Mashiach. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos dice la palabra del Eterno. Cada atributo es accesible y el Eterno quiere que usted lo disfrute, que usted reciba estos regalos de estos atributos que hay en la sangre del Mashiach. En primera de Yohanan, capítulo 5, el verso 8 dice: hay tres que dan testimonio en la tierra: el Ruach, la sangre de Yeshua, la palabra viviente y el agua. Concuerdan como uno en la tierra.
el Ruach que activa la sangre preciosa de Yeshua, la sangre de Yeshua, de la palabra viviente, y el agua que representa la vida que está en la sangre. Cuando el Mashiach murió y este soldado le enterró una lanza en su costado, Yohanan, que estaba cerca del madero en el cual Yeshua estaba siendo ejecutado, dice que cuando este soldado traspasó el costado del Mashiach, al instante salió sangre y agua. Esta agua está representando que la vida que está en la sangre. Eso es muy difícil de ver. Hoy los científicos y médicos han descubierto esto, pero Yohanan lo dejó registrado hace más de 2000 años. Hay tres que dan testimonio en la tierra. Esto es un testimonio viviente en la tierra. El Ruach del Eterno, la sangre de Yeshua y el agua. Y estos concuerdan como uno. Estos son uno, una entidad que es uno. Hebreos 9:14 dice: ¿cuánto más entonces la sangre de Mashiach, quien por el Ruach eterno se ofreció a sí mismo a Adonai como sacrificio sin mancha, purificará nuestra conciencia de las obras muertas para servir al Elohim viviente? La sangre de Yeshua tiene este atributo, tiene este poder. ¿Cuál poder? Purificar nuestra conciencia de las obras muertas que hemos cometido, de los pecados, de las fallas, de los errores, de las transgresiones hacia la Torah. ¿Cuál es el problema de un pecado? El problema de un pecado es que usted lo sabe. El problema de un pecado no es que otros lo descubran. El problema del pecado es que usted sabe que cometió un pecado. Y como su conciencia fue dada por el Eterno para que usted reaccione hacia las cosas del Eterno, su conciencia o lo juzga o lo aprueba. Y cuando usted comete un pecado, ese es el problema, que usted no se puede esconder de usted mismo. Entonces tenemos ese problema ahí en la conciencia, y encima de esto, el problema de las acusaciones de Hasatán después de que usted ha fallado. Ahora, ¿qué es lo que quiere nuestro Padre? Liberarnos de esto. Y esto es lo que dice Hebreos: cuánto más entonces la sangre de Mashiach, quien por el Ruach eterno se ofreció a sí mismo a Adonai como sacrificio sin mancha, purificará nuestra conciencia de toda condenación, de todo juicio que el enemigo aprovecha para debilitarnos. Y cuando su conciencia está débil, pues usted no puede servir al Eterno. Usted se detiene. Pero cuando la sangre preciosa del Mashiach purifica su conciencia, usted puede servir al Elohim viviente. Y para eso está la sangre del Mashiach. Hay muchos que se han detenido por sus pecados, porque no conocen el poder que tiene la sangre del Mashiach para liberarlos de esa condenación, para liberarlos de esa culpa. Él se entregó como un sacrificio sin mancha, agradable. Y esa sangre preciosa purifica nuestra conciencia. Cuando usted viene delante del Eterno, usted cometió un pecado y Hasatán lo acusa. Es que usted falló, usted erró, vea, usted, mejor dicho, no vale nada. Usted no le diga al enemigo: no, yo no fallé. No, enfréntelo. Y dígale: sí, Hasatán, yo fallé, yo erré, yo pequé. Pero yo tengo la sangre viviente del Mashiach. Y la sangre viviente del Mashiach limpia mi conciencia, purifica mi conciencia. La sangre del Mashiach me perdonó, la sangre del Mashiach me expió mis pecados. La sangre del Mashiach borró ese pecado. Hasatán, así que no me puedes acusar, no me puedes condenar. Tengo la sangre viviente del Mashiach. Y por esa sangre yo tengo la autoridad de servir al Elohim viviente.
En Yohanan capítulo 6:35 dice, y Yeshua les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que cree en mí tiene vida eterna. En 6:48 dice, yo soy el pan de vida. En 6:50 dice, este es el pan que desciende del cielo. Aquel puede comer de él y no morir. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come este pan, vivirá siempre. Y el pan que daré es mi carne, que daré por la vida del mundo. ¿Por qué él está diciendo el pan que daré es mi carne? Recuerden, la vida de toda carne es la sangre. Yeshua estaba entregando su cuerpo para poder entregar su sangre. El pan que le daré es mi carne, que daré por la vida del mundo. En 6:53 de Yohanan dice, entonces Yeshua les dijo, de cierto os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Hay muchas personas que no pueden tener una comunión viviente con el Eterno, una comunión real, y luchan por eso. ¿Sabe por qué es? Porque tal vez no conoce este medio que nos dio el Eterno, la sangre preciosa del Mashiach, que se activa por el Espíritu Eterno. De cierto le digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tienes vida en ti, no tiene vida, no tiene alegría, se ha vuelto todo rutinario, triste, se ha vuelto feo, oscuro. ¿Por qué? Porque no está comiendo la carne del Hijo del Hombre y no está bebiendo su sangre. Y por eso es que no tiene vida, por eso no tiene alegría, por eso no tiene satisfacción, por eso esto se convierte en una carga pesada y rutinaria. Hay algo precioso, mis hermanos, la sangre viviente del Mashiach, la sangre perfecta del Mashiach, que se activa por el Ruach eterno, se hace real y hace esta obra en nosotros. Recuerden que la carne de toda, la vida de toda carne es la sangre, de tal manera que cuando usted dice, oh Yeshua, yo bebo tu sangre, yo tomo tu sangre, y Yeshua dijo, esta copa representa mi sangre, entonces no estoy tomando solo vino, estoy tomando la sangre del Mashiach. Y cuando usted comienza a aprovechar más la sangre, usted va a tener vida, va a tener alegría, va a tener satisfacción. 6:54 de Yohanan dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es comida en verdad, y mi sangre es en verdad vida. El que come mi carne y mi sangre permanece en mí, y yo en él. ¿Quién puede vivir sin comer y beber? Es que estos son ejercicios espirituales que nosotros necesitamos aprender a experimentar con esta verdad. ¿Recuerdan cuando nuestro Padre creó al primer hombre? Y dice que lo hizo con sus manos y lo hizo a su imagen y a su semejanza. Pero después de que este hombre fue creado, él tuvo necesidad. Y la primera necesidad que tuvo era lógicamente respirar para poder tener vida. ¿Y qué hizo el Eterno? Sencillamente vino y se acercó y sopló en su nariz para que el hombre pudiera vivir. Ahora es un ejercicio de fe, de emuná, es un ejercicio que hay que hacer. Usted no puede vivir sin respirar. ¿Qué dice la palabra? La palabra dice que el Mashiach es el aliento de vida.
El Mashiach es nuestro aliento de vida. El Mashiach, el ungido de Adonai, es nuestro aliento de vida. Usted vive por ese aliento de vida que sopla el Eterno continuamente en usted. Ese aliento que lo hace vivir es el Mashiach. Y por eso es importante el nombre de Él y la palabra de Él, porque es por medio del nombre y por medio de la palabra que nosotros podemos respirarlo, este ejercicio continuo. Pero ahora Yeshua aquí nos está llevando a otra necesidad, comer y beber. Y nos está mostrando que esto es algo básico, esto es algo necesario. Olvídese por un momento del conocimiento, de las doctrinas y de todo esto. No, Yeshua aquí nos está llevando a algo mucho más práctico, comer y beber. Pero ¿qué tenemos que comer ahora? El que come mi carne. Comer la carne del Mashiach y beber la sangre del Mashiach. Comer la carne y beber su sangre para tener vida, para tener alegría, para tener satisfacción. Para no estar condenados, necesitamos de la carne del Mashiach, mi carne y mi sangre. Y Yeshua es la palabra viviente del Eterno. Él es la palabra viviente. La palabra fue la que se hizo carne. La palabra viviente del Eterno es la que se hace carne. ¿Qué es comer la carne? Es eso, es comer la palabra. Es recibir la palabra, no dudarla. Es recibirla, disfrutar la palabra, alegrarnos con la palabra. Cuando la lee, alégrese con la palabra. Alabe al Eterno por la palabra. La adoración más grande del Eterno que podemos hacer. ¿Cuál es la adoración más grande? La adoración más grande es el disfrute de la palabra. Es acercarnos a la palabra, leerla, gritarla, repetirla con énfasis. El que come mi carne. ¿Cuál es la carne del Mashiach? Su palabra. Él está en toda la palabra como su carne para comerlo de verdad. Y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Comer la sangre del Mashiach y beber su sangre. La sangre es para ser bebida. Ahora, ¿y cómo bebo mi sangre? ¿Cómo bebe la sangre del Mashiach? Esto es un asunto de emuná, es un asunto de fe. Esto es real. Cuando una persona ha cometido un gran pecado, ¿cuál es la consecuencia de eso? Es vivir una vida triste, una vida apagada, una vida de condenación. Pero cuando por emuná se acerca y dice, pero yo tengo la sangre, si es la sangre la que me limpia, la que me redime, la que limpia mi conciencia, la que purifica mi conciencia, y usted comienza a orar ahí al Eterno basado en la sangre preciosa del Mashiach. En ese momento el Ruach del Eterno, el papel del Ruach es activar ese poder de la sangre en su vida. ¿Y qué pasa? Toda condenación es desvanecida, toda condenación pasa, toda acusación del maligno se detiene, toda condenación ahí de su conciencia se detiene y usted comienza a disfrutar de la presencia del Eterno. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Esa es la manera de permanecer en él, por medio de su carne y de su sangre. 6:57. Como el Padre viviente me envió, y yo vivo por mi Padre, así que quien se alimenta de mí vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron maná y están muertos. El que come este pan vivirá para siempre. Es el Ruach el que da vida. El Ruach es el que da vida porque el Ruach es la realidad del Eterno hoy. La carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando usted aprende a leer adecuadamente la palabra, cuando usted toma la palabra, cualquier palabra del Tanakh, de los profetas, de los salmos, de los escritos, del Brit Hadashah, las palabras que el Eterno nos ha hablado, las palabras que yo os he hablado son Ruach y son vida.
son espíritu y son vida. O sea, no, cuando usted lee las escrituras, cuando lee la Torá, el Tanaj, el Brit Hadashah, esto no es un libro como los otros libros que escriben los hombres. Este libro tiene un secreto. Este libro tiene un secreto, ¿por qué? Porque son palabras que contienen el Ruach del Eterno y la vida del Eterno. El Eterno se escondió en su palabra. El Eterno está escondido en su palabra. Y cuando usted toca esas palabras, lee esas palabras, grita esas palabras, habla esas palabras que están escritas, el Ruach del Eterno se aviva y la vida del Eterno da todo su ser. Yohanan 3:34 dice, porque el que Elohim envió, las palabras de Elohim hablan, porque Elohim no da el Ruach por medida. O sea, no le está diciendo el Eterno, a ver, le voy a dar ahorita el 10%, no. Usted puede disfrutar lo que quiera de la presencia del Ruach del Eterno, a través de la palabra, aprendiendo a ir de manera adecuada a la palabra. Porque el que Elohim envió, las palabras de Elohim habla, porque Elohim no da el espíritu de vida. ¿Cómo se llena usted del Ruach del Eterno? ¿Cómo se llena de la abundancia de la Shejinah del Eterno? Por la palabra. Porque la palabra es el medio, la palabra es el canal, la palabra escrita, la Torah escrita. Escrita, pero cuando usted la lee, la disfruta, la proclama, la habla para otras personas, las palabras se vuelven vivientes. Las palabras que yo os he hablado no son palabras muertas, son espíritu y son vida. El Padre ama a su Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El Padre ama a su Hijo, a Yeshua, y ha entregado todas las cosas en su mano. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no con él también nos dará gratuitamente todas las cosas? Y Hebreos 10:10 dice, hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yeshua el Mesías, de una vez por todas. Esta es la manera adecuada. No es cuestión de solamente aprender muchas verdades y tener ahí en su mente llena de verdades. No, aquí Yeshua está diciendo, hay cosas como básicas en su vida. Usted no puede vivir sin respirar, usted no puede vivir sin comer, usted no puede vivir sin beber. Pero tiene que aprender entonces este secreto. ¿Cómo comer? ¿Cómo comer? Él está diciendo, coman mi cuerpo, pero ¿cómo como su cuerpo? Él está diciendo, las palabras que yo os he hablado son ruach, son espíritu, son vida. Las palabras de él escritas no son palabras muertas. Usted puede leer cualquier libro y por más que trate de hacer algún ejercicio espiritual no va a conseguir nada. Con la palabra es diferente. ¿Por qué? Porque la palabra de Elohim fue la palabra que se encarnó, que tomó cuerpo. De tal manera que cuando usted lee la palabra y la lee con énfasis y disfruta y se alegra con la palabra que está leyendo y la habla y la grita y la dice a otras personas y se la proclama para usted mismo, ¿qué pasa? Usted va a experimentar el Ruach está ahí, el Ruach que está contenido en esas palabras. El Ruach del Eterno que está contenido ahí. Esta es la manera más práctica de poder venir a la presencia del Eterno y ser llenos, conociendo todos estos atributos, conociendo los atributos de la sangre del Mashiach.
todo el Eterno lo ha hecho por amor, porque nuestro Elohim es un Elohim de amor. Su esencia es Él es amor. Este amor, este ahavá, esta esencia que tiene nuestro Padre, y esta esencia de lo que nuestro Padre es, Él es amor. Él es un amor. Él es amor en toda la extensión de la palabra. Y de la manera que Él manifestó este amor en Yeshua y hacia Yeshua, es el amor que Él tiene para cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros nos ama con ese amor, como Él dice, con amor eterno te he amado. En Efesios 1:5 dice, habiéndonos predestinado para filiación como hijos por Yeshua el Mashiach, para sí mismo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la cabod de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, nos limpió de todo pecado y rechazo. Habiéndonos predestinado. ¿Predestinado para qué? Para hacernos sus hijos. Por medio del sacrificio de Yeshua. Esto es algo grandioso que nuestro Padre hizo con cada uno de nosotros. Hacernos sus hijos. Según el beneplácito de su voluntad. ¿Para qué Él nos hizo sus hijos? Para alabanza de su cabod, para alabanza de su gloria, para alabanza de la gloria de su gracia. O sea, esto lo exalta el tener hijos que creen en la palabra y que disfrutan de la palabra, de lo que está escrito, que es para nosotros. Él es amor, su esencia es amor, Él es amor en todo, en toda su presencia, Él es amor. Como dice Yohanan 4:8, Elohim es amor. Amor. Por donde quiera que veamos, Él es amor. Y este amor se manifestó en Yeshua. A Yeshua le pusieron una corona de espinas en su cabeza y sencillamente fluyó de él sangre y amor, porque Él es amor. En cada gota de sangre estaba impreso el amor del Eterno. Le jalaron sus barbas y lo único que salió de él es amor. Le atravesaron su costado, pero lo único que salió fue amor. Lo pusieron en el madero, clavaron sus manos, lo único que salió de él, amor. Le clavaron sus pies, lo único que salió de él, amor. Elohim es amor, Él, su esencia es amor. Y Yohanan 4:8 dice Elohim es amor. Y el 4:16 dice, y hemos conocido y creído en el amor que Elohim tiene por nosotros. Elohim es amor y quien permanece en el amor, permanece en Elohim. Y Elohim en él. Yohanan 3:13 dice, nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo. Es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moshe levantó la serpiente en el desierto, aún así debe ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Elohim amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Elohim no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, por medio de él, sea salvo. El que en él cree
no es condenado. Pero quien no cree ya está condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Elohim. La luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Romanos 8, 38, 39 dice, nada podrá separarnos del amor de Elohim que es en el Mesías Yeshua nuestro Adón. ¿Por qué hablamos esto? Porque los atributos de la sangre del Mashiach tienen el fundamento en este amor del Eterno. Es por el amor del Eterno por cada uno de nosotros que Él nos dio su sangre. Kefa no solamente habló de su sangre, Kefa habló de la preciosa sangre. Porque Él logró experimentar el gran precio que tiene la sangre de nuestro Mashiach. En el libro de Jeremías 31, ahí el Eterno nos prometió que iba a hacer un pacto con la casa de Israel y con la casa de Yehuda. En Isaías 53 vemos al Mashiach sufriente entregando toda su vida por causa de la redención de Israel, cumpliendo este pacto que el Eterno había hecho en el libro de Jeremías. En Jeremías está la promesa de ese pacto. Haré un nuevo pacto, haré un brit con la casa de Israel y con la casa de Yehuda. Isaías 53 habla de cómo el Mashiach muere para poder cumplir y realizar este pacto. Ahora, en Mateo, capítulo 26, 28, ahí Yeshua, en el momento que estaba compartiendo el ceder de Pesach, él toma la copa y dice, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, porque esta es mi sangre del Brit Hadashah, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Lo mismo está registrado en Marcos 14, 24. Y les dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. Y en Gilel 22, 20 también. Del mismo modo también tomó la copa después de la cena, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que se derramó por ustedes. En 1 Corintios 11, 25, Shaul dice, él mismo también tomó la copa después de la cena, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto tan a menudo como lo beban, en memoria de mí. Y Hebreos 12, 24, a Yeshua, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejores cosas que las de Abel. 1 Corintios 10, 16, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre del Mashiach? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo del Mashiach? 1 Corintios 11, 27, por tanto, quien come de este pan, o bebe esta copa del Adón, de manera indigna, será culpable del cuerpo y la sangre de Adonai. 1 Corintios 11, 27. Hebreos 9, 25. No es que se ofrezca a sí mismo a menudo, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre. Hebreos 11, 30. Hebreos 13, 20 dice, ahora el Elohim de Shalom, que levantó a nuestro Adón Yeshua de entre los muertos, gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Este es algo maravilloso. La sangre de Yeshua, este atributo maravilloso de la sangre, es que la sangre de Yeshua ratificó, firmó, selló el pacto con la casa de Israel y con la casa de Yehuda. Y Yeshua hizo real este pacto que estaba prometido.
Y Yeshua lo ratificó. Y Yeshua estableció este pacto nuevo, este nuevo pacto, este Brit Hadashah, no como algo temporal, sino un pacto eterno con la casa de Israel y con la casa de Yehudá. Ahora, es tan poderoso, esto inicialmente, como dice Jeremías 31 al 34, era la voluntad del Eterno traer un pacto nuevo a Israel y a Yehudá. Y este pacto se cumple en el Mashiach. Muchas veces cuando las personas leen el Brit Hadashah, no entienden que esto está encadenado con las promesas del Tanaj. Y es por eso que han nacido cantidad de cortes católicas, evangélicas, totalmente desligados de las promesas que el Eterno hizo a Israel. ¿Cuál es la manera de que Israel vuelva a ser el pacto del Eterno, vuelva a ser el pueblo del Eterno? ¿Cuál es el camino? Haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Yehudá. No como el pacto que hice anteriormente, sino que este pacto, el Eterno dijo, pondré mi Torah en sus corazones. Él escribiría esto dentro de nosotros. Y este efecto lo hace la sangre del Mashiach. La sangre del Mashiach es la sangre del nuevo pacto, es la sangre viviente, es la sangre eterna del Mashiach. En el libro de Revelación dice que el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y en el libro de Revelación también habla de que nosotros vencemos al enemigo por medio de la sangre del cordero. Si esta sangre no estuviese vigente, si esta sangre no estuviese viva, pues no se podría enfrentar al enemigo. Pero la sangre de Yeshua ratificó este nuevo pacto. Este nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Yehudá, como lo dice Jeremías 31, como lo ratifica Ezequiel, capítulo 36 también. Isaías 53 y 2, o todo el capítulo 53. Y en el Brit Hadashah vemos nosotros esta preciosa sangre del Mashiach como la base de todo este nuevo pacto eternamente. Y es por medio de la sangre del Mashiach que tanto Israel como Yehudá pueden retornar al Eterno. No se puede inventar ahora otra justicia. Como vimos en el primer mensaje, hoy día se hacen muchas actividades para tratar de agradar al Eterno. No, es que ya hay un camino nuevo y vivo. Y ese camino nuevo y vivo es por medio de la sangre del Mashiach. Es la sangre del nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Yehudá. La casa de Yehudá también necesita la sangre del Mashiach. La sangre del Mashiach también es para la casa de Yehudá y para la casa de Israel y para los gentiles que también se arrepienten y ven el poder de la sangre del Mashiach. Este es el gran atributo. La sangre del Mashiach siempre es activada por medio del Ruach HaKodesh en nuestras vidas. La sangre está conectada con el Ruach HaKodesh. Por eso es que dice Shaul aquí, por tanto, quien come este pan, en 1 Corintios 11:27, en la versión aramea, en la Peshita, dice, por lo tanto, quien come de este pan o bebe esta copa del Adón de indigna manera, será culpable del cuerpo y la sangre de María, o sea, de Adonai. Quien come este pan o bebe esta copa del Adón indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre de Elohim, de Eloah, de María en arameo. ¿Cómo así? Esta sangre no es la sangre del Mashiach. ¿Por qué aquí dice que la sangre de Adonai? Porque
El Mashiach es la corporificación de Adonai. Es Adonai hecho hombre. Y por eso la sangre de Yeshua aún hoy está unida con el Ruach HaKodesh. Y cuando valoramos la sangre, cuando tratamos la sangre del Mashiach como algo precioso, único en su género, vamos a ver el poder del Ruach obrando en nuestras vidas. En Hebreos 9:4 dice, cuánto más la sangre del Mesías, cuánto más la sangre del Mashiach, quien por el Ruach eterno se ofreció a sí mismo sin mancha. La sangre del Mashiach, quien por el Ruach eterno, quien por el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha. Nunca perderá vigencia, nunca perderá valor. Cualquier otra sangre, pues lógicamente se muere rápidamente y dejará de estar activa. Pero la sangre del Mashiach es siempre viviente. La sangre del Mashiach está viva. ¿Cuánto más la sangre del Mashiach? Quien por el Ruach eterno se ofreció a sí mismo sin mancha. Entonces, la sangre del Mashiach está unida con el Ruach HaKodesh. Y por eso, cuando usted aplica la sangre, cualquiera de los atributos en su vida, usted es bendecido porque el Ruach HaKodesh inmediatamente activa ese atributo. ¿Por qué usted está hoy en los caminos de Am Israel? Porque usted creyó que el pacto era con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pero no solamente fue que usted creyó. Tal vez usted ya celebró una festividad de Pesach. Y ahí usted descubrió la sangre del Mashiach, que vino para hacer ese pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Por qué está hoy en Am Israel? ¿Por qué está en las comunidades de Israel? ¿Por qué usted es parte de las Kehilot? ¿Por qué usted es parte del pueblo? Por sangre del Mashiach. Porque este atributo lo bendijo. Porque este atributo lo trajo. Porque este atributo le dio luz. Porque este atributo de la sangre del Mashiach, la cual él hizo con la casa de Israel y con la casa de Judá, al usted creer en su sangre, sencillamente, este atributo, el Ruach del Eterno lo aplicó a su vida. De tal manera que hoy usted está disfrutando de Am Israel por medio de la sangre del Mashiach. Por medio de la sangre del pacto, de la sangre del nuevo pacto que es en el Mashiach, en la cual será edificado Am Israel. ¿Por qué es tan poderosa la sangre del Mashiach? Porque está unida al Ruach HaKodesh. Cuanto más la sangre del Mashiach, quien por el Ruach eterno se ofreció a sí mismo sin mancha. Imagínense el poder de la sangre del Mashiach. Está conectado con el Ruach Elohim, con el Ruach del Eterno. Y por eso el enemigo oculta estas verdades de las personas, porque él quiere tenernos siempre sin conocimiento. Como dijo nuestro Padre, es que por falta de conocimiento se perdió mi pueblo. La sangre derramada de Yeshua es la que nos da la vida eterna. La vida eterna no es una frase. La vida eterna es la vida eterna de Elohim. Solo Elohim es eterno. Él es el eterno. Él es el Elohim que no muere. Él es el Padre eterno, Padre que no muere. Él tiene una vida especial. Nosotros, los seres humanos, después de que Adán cayó, sencillamente estamos propensos a la muerte. Y no importa qué religión practique, la muerte es la muerte. Pero, ¿qué fue lo que nos transmitió la vida eterna de Elohim a nosotros? La sangre derramada de Yeshua. Recuerda que la vida de toda carne está en la sangre. Al Yeshua derramar su sangre, no solamente estaba muriendo, al él derramar su sangre estaba impartiéndonos por medio de esa sangre derramada la vida eterna de Elohim. Hoy
nosotros tenemos la vida eterna de Elohim. Somos eternos como nuestro Elohim. Tenemos su vida. Esta vida eterna, esta vida pura, esta vida kadosh, esta vida que nos hace sus hijos. La sangre derramada de Yeshua nos transmitió. Este es uno de los grandes atributos de la sangre del Mashiach, que nos transmitió a cada uno de nosotros la vida eterna de nuestro Elohim. En Yohanan 3 dice, y Yeshua respondió y les dijo, de cierto te digo, a menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Elohim. En 3:5 Yeshua respondió, de cierto te digo, que a menos que uno sea nacido del agua y del ruaj, no puede entrar en el reino de Elohim. Una cosa es ver el reino, otra cosa es entrar en el reino. Digamos, vamos a hablar de los peces, digamos. El reino de los peces. Y digamos que los peces están ahí en el mar. Una cosa es ir a la orilla del mar y ver todo ese reino maravilloso de peces. Pero otra cosa es entrar en ese reino. Ahora, ¿cómo entramos al reino de los peces? Usted puede decir, me pongo un buzo y un traje de buzo y me sumerjo. No. No, porque de todas maneras seguiría siendo un hombre y los peces seguirán siendo los peces. La única manera de entrar en el reino es tener la misma vida de ellos, hacerse un pez para poder entrar. Esto es lo que Jesús está diciendo aquí. La meta de nuestro Padre es que entremos en su reino. ¿Y cómo podemos entrar en su reino? Recibiendo su vida. Recibiendo la vida eterna de Elohim. Y esto es lo que nos da la sangre derramada de Yeshua. La sangre derramada de Yeshua nos da la vida eterna de Elohim. ¿Por qué? Porque esta sangre es activada por el Ruach del Eterno. Entonces, a eso es que Yeshua se está refiriendo aquí. Yeshua respondió y le dijo, de cierto te digo, a menos que uno nazca de nuevo. Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. ¿A qué se refería Yeshua? Nacimos hombres y por más que nazcan y nazcan siempre van a nacer hombres. Bueno, hay que nacer de nuevo, hay que nacer de otra manera entonces. ¿Cómo nacemos de otra manera? Bueno, es que ustedes fueron creados para pertenecer al reino de Elohim. Y para pertenecer al reino de Elohim tienen que tener la vida de Elohim. Y esa vida de Elohim es la vida que nos da el derramamiento de la sangre de Yeshua. Y cuando creemos en el derramamiento de la sangre de Yeshua, como vio Yohanan, que al instante salió sangre y agua, si la vida de toda carne está en la sangre, y si la vida de la carne de Yeshua está en su sangre, y la sangre fue derramada, la vida fue derramada. Y cuando yo creo por emuná, yo creo, Yeshua, esa sangre derramada es para darme la vida eterna. Es para darme la vida eterna de mi Elohim. Yo un día me separé, salí del reino de Elohim, pero hoy puedo regresar por medio de la sangre de Yeshua, que me imparte, me da la vida eterna de mi Elohim. La sangre de Yeshua contiene el ADN de Yeshua. Contiene la naturaleza de Yeshua. Contiene todo lo que Yeshua es. La sangre de Yeshua contiene la vida de Yeshua mismo. Lo que Él es. Como dice Colosenses 1:27, el Mesías en ti, el Mashiach en ti, es la esperanza de la Kabod, es la esperanza de gloria. La sangre de Yeshua contiene el ADN de Él, de lo que Él es, de cómo Él es, de la manera como Él puede vivir, de la manera como Él puede agradar al Eterno. La sangre de Yeshua contiene el ADN, contiene la autoridad.
la moralidad del Mashiach, la divinidad del Mashiach. Y Yeshua nos imparte su ADN, Yeshua nos imparte su vida, y Yeshua nos imparte lo que Él es por medio de el derramamiento de su sangre. Muchas veces la gente cree que el derramamiento de la sangre solamente era para limpiar nuestros pecados. No, la sangre tiene mucho más alcance, y la obra del Mashiach tiene mucho más alcance. Y esto es lo que estamos descubriendo. La sangre de Yeshua liberó, como dice aquí Yohanan 14:26, pero el Consolador, el Ruach HaKodesh, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas. El Consolador, el Ruach HaKodesh, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas. Y Yohanan 16:7 dice, sin embargo, les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, lo enviaré. Es por este nuevo pacto. Cuando hablamos del nuevo pacto, es todo el alcance del pacto que está revelado en el Brit Hadashah y que estaba profetizado en el Tanaj. Entonces, la sangre de Yeshua, la que liberó el Ruach del Eterno para que fuese enviado a nosotros. Es que esto es un asunto de un reino, es un asunto de poder entrar en este reino, como vimos en el atributo anterior. Cuando nosotros vemos el Padre Nuestro, hay una parte ahí que dice, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Venga a nosotros tu reino. Y Yeshua dijo que el reino nos era ofrecido. O sea, es ofrecido un reino para entrar en él. Pero en ese reino del Eterno, en ese reino de los cielos, solo entran hijos del Eterno. Solo los hijos de Elohim pueden entrar en ese reino. Y eso es lo que está haciendo Yeshua. Liberar por medio de su sangre, liberar todo este pacto que es tan grandioso, el nuevo pacto, para que podamos disfrutar de todos los atributos y de todas las bendiciones que están contenidas en este pacto. Entonces, la liberación, el envío del Ruach a nosotros por parte del Padre, fue a través de la sangre de Yeshua. La sangre de Yeshua libera del Padre este Ruach para que entre en nosotros ahora que hemos sido redimidos por la sangre, y de esta manera nosotros nos constituimos también en hijos del Eterno para poder entrar en este reino. La sangre derramada de Yeshua nos convierte en la nueva creación de Elohim. En 1 Corintios 5:17 dice, por tanto, si alguno está en el Mashiach, en Yeshua, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. Mirad, todas las cosas son nuevas. En el 5:18 dice, ahora bien, todas las cosas son de Elohim, quien nos ha reconciliado consigo mismo a través de Yeshua el Mashiach. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para convertirte en justicia de Elohim en él. En el nuevo pacto, en este pacto de esta sangre derramada, es por la sangre derramada de Yeshua que nosotros fuimos hechos una nueva creación de una creación de la creación
en Adán y la creación natural que nuestro Padre creó. Pero hay una nueva creación, y en esta nueva creación, liberada por el nuevo pacto, por medio de la sangre del Mashiach, en esta nueva creación, la vida del Eterno, el Ruach del Eterno, lo que el Eterno es, entra en esos hijos para que sean una nueva creación. Si alguno está en el Mashiach, es una nueva creación. No crea que usted es la misma persona que era antes. Usted es una nueva creación. No solamente hablando de que usted es Israel y que ahora somos Am Israel. Aún en Israel usted es una nueva creación. ¿Por qué? Porque anteriormente el Eterno estaba por fuera, era externo. Pero ahora en esta nueva creación, por la sangre derramada del Mashiach, ahora usted comparte la misma vida del Eterno, comparte el Ruach del Eterno, comparte lo que Él es. La sangre de Yeshua nos da autoridad total sobre todo poder del enemigo. La sangre, y a esto sí que el enemigo le tiene terror, pavor, temor, miedo. La sangre de Yeshua, que usted descubriera esto, la sangre de Yeshua nos da autoridad completa, autoridad total sobre toda fuerza del enemigo. En Gilel 9 dice, 9, luego reunió a sus 12 discípulos y les dio a ellos poder y autoridad sobre todos los demonios y para curar enfermedades. Los envió a predicar el reino de Elohim y para sanar a los enfermos. Entonces los 70 volvieron con gozo diciendo, Adón Yeshua, hasta los demonios están sujetos a nosotros en tu nombre. Y les dijo, vi a Satán caer como un rayo del cielo. He aquí os doy potestad de hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo, y nada les hará daño. La sangre de Yeshua nos da autoridad total sobre todo poder del maligno. Aquí Yeshua utiliza dos palabras. Les dio poder y autoridad. Estas palabras usadas aquí por Yeshua, leyendo el texto arameo, es poder dunamis y autoridad exousia, mostrando que son dos cosas diferentes, poder y autoridad. No crea que usted es tan débil como piensa, el enemigo le hace creer que usted es débil. Por la sangre de Yeshua, usted ha recibido autoridad y poder y autoridad. Por ejemplo, un tren, digamos así, un tren en una ferrovía, un tren tiene mucho poder. Pero un guardia, digamos ahí, un guardia que está ahí en la estación, tiene autoridad. Y por mucho poder que tenga el tren, si el guardia le hace señas que tiene que parar, señales de que tiene que parar, él tiene que detenerse. A esto se refiere poder y autoridad. Poder y autoridad. Poder como el de un gran tren y autoridad como de un guardia que tiene que respetar todo ese poder. A Satán puede ser muy poderoso, o en un tiempo era muy poderoso, pero el Eterno nos ha dado un poder mayor que el de él. Aún Satán fue despojado de su poder. Nos ha dado autoridad. Autoridad. Aquí dice que los envió a predicar el reino de Elohim. Y lógicamente, para ir a predicar el reino de Elohim tenemos que ir con su autoridad. Para sanar a los enfermos. Los 70 volvieron con gozo, diciendo, Adón, hasta los demonios están a nosotros en tu nombre. Y les dijo, vi a Satán caer como un rayo del cielo.
He aquí os doy potestad de hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo, y nada les hará daño. Estas son las bendiciones que están contenidas en el nuevo pacto por medio del derramamiento de la sangre de Yeshua. Si Yeshua no hubiese derramado su sangre, no tendríamos este poder y esta autoridad. Es por ese derramamiento de la sangre del Mashiach que se nos da autoridad sobre la base del derramamiento de la sangre en este nuevo pacto. ¿Qué más obtenemos por medio de la sangre? Por medio de la sangre del Mashiach obtenemos la salvación de Elohim. Es por medio de la sangre del Mashiach que obtenemos la salvación. ¿Qué es la salvación? O sea, ¿a qué se refiere con la salvación? Por un lado, al perdón de todos nuestros pecados. La base del perdón de nuestros pecados es la sangre del Mashiach. O sea, nuestro Padre no puede negarse a perdonar nuestros pecados cuando nos acercamos por medio de la sangre del Mashiach. Yo puedo venir, digamos, sangre del Mashiach, y decirle: Padre, yo vengo delante de ti, yo sé que tú eres perdonador, misericordioso, tú eres bueno, tú eres amor, y puedo hablar de todo. Y decirle: Padre, como tú eres bueno, misericordioso, tú eres exaltado sobre todo, tú eres el Rey, Padre, perdona mis pecados. Él va a decir: ese no es el medio. Usted no puede venir así directamente a mi presencia. Pero cuando yo he descubierto la sangre del Mashiach y yo voy a la presencia del Eterno, a su trono, y le digo: Padre, no soy digno, pero vengo a tu presencia totalmente confiado en la sangre de Yeshua, para que mis pecados sean perdonados, para que mis pecados sean borrados. Confío solamente en la sangre del Mashiach. Él va a decir: hijo, tus pecados te son perdonados. Porque esta es la base. El perdón de nuestros pecados es parte de este nuevo pacto por medio del derramamiento de la sangre del Mashiach. En Hebreos 2:14 dice: por tanto, puesto que los hijos han comido carne y sangre, él también participó de lo mismo, y a través de la muerte destruir al que tenía el poder de la muerte, es decir, a Satán. Nosotros participamos de carne y sangre, o sea, nos caímos y esta carne y esta sangre no son nuestros cuerpos originales. Esto es consecuencia de nuestro pecado. Sin embargo, él también participó de lo mismo que yo, aunque en él no había pecado. Y cuando estuvo aquí, a través de la muerte, destruyó al que tenía el poder de la muerte. Hasta aquí Satán se reía de todos los que morían, porque nadie podía escapar de las garras de la muerte. Pero al venir Yeshua destruyó al que tenía el poder de la muerte. Yeshua destruyó a Satán. Él le aplastó la cabeza. Eso estaba profetizado en el libro de Bereshit. Él te herirá en el calcañar. Tú le herirás en la cabeza. Él te herirá en el calcañar. A Satán lo único que podía hacer era eso, morder el calcañar del Mashiach. Sin embargo, el Mashiach tenía el poder de destruir la cabeza del enemigo. Y eso fue lo que hizo a través de su muerte, a través de la muerte, a través del derramamiento de la sangre del Mashiach. Él destruyó, él contusionó, él aplastó, él desmenuzó, él volvió polvo la cabeza de Satán. Él destruyó al diablo. Y esto nosotros necesitamos conocerlo, que fue por medio del derramamiento de la sangre del Mashiach que Satán fue totalmente derrotado. En el libro de Colosenses dice que cuando Yeshua
estaba sobre el madero, hubo tinieblas. Y eso que las tinieblas vinieron como al mediodía, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Pero no es solamente un asunto de que hubiese oscuridad. Lo que la palabra quiere decir no es que todas las fuerzas de la oscuridad, todas las fuerzas de Hasatán, sus demonios, sus ángeles que le habían seguido, todos estos Sheidim se aglomeraron para darle muerte al Mashiach. Pero ellos no sabían que la muerte del Mashiach era su destrucción. Al morir el Mashiach, fue como una bomba atómica que explotó sobre el mundo espiritual. ¿Y qué es lo que dice Colosenses? Que Él los exilió despojados totalmente en el momento de la muerte del Mashiach. Él los despojó de sus poderes, de su autoridad que tenían, de sus rangos. Él los despojó y destruyó al que tenía el poder de la muerte. Lo logró Él por medio del derramamiento de su sangre. Estas son las obras del nuevo pacto en la sangre del Mashiach. Aún en el libro de Revelación dice que ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Hay mucha gente que tiene ataques del enemigo, sufre ataques del enemigo. ¿Cómo vencer esos ataques? Hay personas que tienen pesadillas feísimas, hay personas que son tentadas por algún pecado del enemigo, por alguna tentación del enemigo y ceden ante él. Porque no conocen la sangre del Mashiach. Si usted está pasando un problema ahí de una pesadilla, digamos, en la noche, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Solamente dígale eso, Hasatán, estás vencido por la sangre del Cordero. Tú fuiste vencido por la sangre del Mashiach. Y él tendrá que huir, él le tiene pavor a la sangre del Mashiach. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. La salvación de Elohim tiene que ver con el perdón de nuestros pecados, con la expiación de nuestros pecados, con ser perdonados, con ser limpiados, con ser sanados allá en nuestra conciencia. Pero también la salvación tiene que ver con entender que Hasatán fue destruido. Hasatán podrá tener poder y autoridad en los hijos de desobediencia, pero él no puede tener el mismo trato con nosotros los hijos de obediencia. ¿Por qué? Porque nosotros los hijos de obediencia conocemos el poder de la sangre del Mashiach. Y usted no se puede comparar. Es que el vecino, el fulano, el sutano, mire cómo le va de mal y no. Usted libérese de todo eso. Usted es un hijo del reino. Usted está en este nuevo pacto por medio de la sangre del Mashiach. Y en este nuevo pacto, para los que estamos en el nuevo pacto, a través de la muerte que el Mashiach sufrió, esta muerte destruyó al que tenía el poder de la muerte. Esta muerte del Mashiach destruyó al destructor. Recuerde que Satanás viene para matar, para hurtar, para destruir, pero él fue destruido por la sangre del Mashiach. El Mashiach vino por nosotros y nosotros entramos en este nuevo pacto y tenemos derecho, mis hermanos, por la sangre del Mashiach, tenemos derecho al perdón de nuestros pecados. Por la sangre del Mashiach tenemos el derecho a la autoridad y al poder sobre el enemigo y sobre la misma muerte, sobre el mismo Hasatán. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero.